Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te contamos que un mundo mejor es posible. Un mundo mejor significa un mundo que pone el cuidado de la vida en el centro. Y esto significa cuidar también del medio en el que nació la vida, que como todos sabemos, pues la vida se originó en el medio marino. Somos agua, nosotros los seres humanos estamos compuestos sobre todo por agua, y este planeta mal llamado Tierra, que realmente es un planeta azul, ¿no? Y hoy vamos a hablar precisamente de preservar nuestros mares y océanos y lo vamos a hacer con Laura Rodríguez, que es la directora de MSC para España y Portugal. Muchas gracias, Laura, por darnos noticias positivas. Gracias a ti, David. Me encanta el nombre de tu programa, de tu canal y es un placer estar aquí con vosotros y vosotras. Genial, muchas gracias. MSC hacéis una labor muy buena con este sello azul, con vuestro sello azul de pesca sostenible. Vamos a empezar por el principio, por el concepto. ¿Qué es la pesca sostenible para MSC? Bueno, y en general, ¿qué es la pesca sostenible? Sí, pues en general la pesca sostenible, y así es como lo define Naciones Unidas, ¿no? La Ujú. FAO, es que todo derecho a pescar conlleva la responsabilidad de que esos recursos estén disponibles para el futuro. Es decir, uno puede salir al mar y Claro. pescar, pero tiene que ser cuidadoso para asegurar que no se agoten los recursos. Lo que hemos hecho en MSC, que son las siglas de Marine Stewardship Council, que es una ONG internacional, Ujú. y desde hace 25 años lo que hemos hecho es aterrizar ese concepto de pesca sostenible en indicadores que se puedan medir. Ah, Y básicamente consiste en, por un lado, ver que la especie que se va a pescar está en buen estado, es decir, que no está agotada, no está en declive, que está en buen estado de abundancia. Por otro lado, ver cuáles son los impactos del arte de pesca que se va a utilizar. Y, en tercer lugar, pues ver que se cumple con la legislación, que hay una toma de decisiones basada en ciencia, es decir, que hay un sistema que asegura que esa pesca se va a mantener sostenible en el largo plazo. Y esto es como muy resumido cómo lo hemos definido en MSC, que a día de hoy pues somos un estándar muy reconocido a nivel mundial. claro que estamos hablando de algo muy importante, ¿no? Hay que medirlo todo porque estamos hablando al final de impactos sobre un medio físico fundamental, ¿no? Claro, lo que pasa, ves esa inmensidad de mares y océanos, es como, ¿cómo se miden? Esto es una labor potente y de verdad que se necesita, me imagino, un trabajo ímprobo y gente que sabe mucho detrás. Sí, y la buena noticia es que hay mucha ciencia en los océanos a día de hoy. Los océanos son los grandes desconocidos y la Mm. pesca todavía más, incluso en un país como España, que estamos rodeados de costa, que consumimos pescado, que parte de nuestra cultura y nuestra gastronomía está muy cerca del mar. Desconocemos realmente qué se está haciendo en pesca y en los océanos, como te decía, hay muchos investigadores e investigadoras trabajando, midiendo cuáles son esos impactos, qué poblaciones de peces están aumentando, cuáles están disminuyendo, para que se puedan tomar medidas. Sí que es cierto que esa ciencia no está presente en todas las regiones al mismo nivel. En España, afortunadamente, tenemos pues una ciencia marina, unas ciencias del mar muy reconocidas y con unos institutos científicos muy prestigiosos, pero hay otros países, otras regiones donde no hay tanto conocimiento. Y al final nuestro estándar es global, es decir, nosotros trabajamos porque la pesca sostenible se promueva en todo el mundo. Pero para tu tranquilidad decirte que se puede medir, que ya se está haciendo desde hace décadas y que hay conocimiento del mar, lo que pasa que todavía se estima que se conoce en 5% del océano y que hay que conocer todavía muchísimo más. Esto lo que significa, entre otras cosas, es que vuestro trabajo es muy importante, porque estamos hablando de actividades bueno, que es que nos tocan al centro fundamental. Es que la vida nació en los océanos y los mares. Se va a jugar toda la batalla por tener un mundo sostenible en el futuro. Se va a jugar mucho ahí porque se habla mucho de otros procesos, que si la desertificación, que si la contaminación de Mm. la atmósfera, hablamos mucho de los suelos y de los cielos, ¿no? Pero es eso, es que este planeta, tres cuartas partes está cubierto
por agua, ¿no? Y eso hace que vuestra labor sea fundamental. Sí, como dices, la vida comienza en el océano y es un gran regulador climático. Claro, Tenemos que ser conscientes de que gran parte de todas las emisiones que se han generado en los últimos años, bueno, los 50 años, precisamente por la actividad humana, gran parte han sido absorbidas por el océano. ¿Y qué está ocurriendo? Que el océano ya está llegando a un límite. O sea, va a llegar un punto en el que si no somos capaces de reducir esas emisiones, el océano ya no será capaz de absorber más y esto, bueno, pues generará un cambio brutal, ¿no? en el planeta. Y además del... ay, perdona, David, que igual querías sí, decir no, alguna cosa. quería decir, no, simplemente me acuerdo esas frases que se suelen decir tan arquetípicas y que se convierten en, bueno, en tópicos, ¿no? Eso de el Amazonas como el pulmón del planeta, que luego investigas y realmente al final, sí, evidentemente los bosques cumplen una función y los grandes bosques no te digo, pero al final, en cuanto a labor reguladora del clima, en cuanto a su capacidad para atrapar el dióxido de carbono y de lanzar oxígeno, son más los mares. O sea, es más importante lo que hacen a día de hoy. Son más los mares que los bosques, siendo todo importante, ¿no? Pero quiero decir que a lo Mm. mejor el pulmón del planeta respira dentro del agua. Sí, el océano sin duda es un gran pulmón del planeta. Yo tampoco me gusta mucho decir quién es más, los océanos, los Claro, sí, bosques. Yo sí, creo que todo, pero que entendamos todo al que final que es igual de importante, que eso es lo que no se está dice. interconectado, está Claro, interconectado y si tenemos pues unos bosques, unas costas en muy mal estado, pues al final también repercute. claro, claro. Pero lo que sí está claro es que no se valora lo suficiente Eso el es. papel que juegan los océanos y en todos los temas ambientales de sostenibilidad son los grandes olvidados. Se habla de muchas otras cuestiones y vivimos muy de espaldas a lo que está ocurriendo en el océano, aunque es fundamental para nuestra vida, independientemente de que vivamos en un pueblecito al lado del mar o vivamos en una ciudad que no vemos el mar ni, ni de lejos. Nos afecta igualmente. Y para que la gente se conciencie, porque esto hay que hacer una labor muy importante sobre la importancia, que es muchísima, de los mares y océanos, pues está esta campaña, esta iniciativa Mares para Siempre, que vuestra tercera semana fue la semana pasada, pero como bien decís, esto es una campaña constante en la cual están implicadas todas las personas, todos los agentes, todos los que tenemos que ver con la conservación del medio marino y que estamos afectados por el mismo, que yo creo que somos todos, ¿no? Y ahí se hacen un montón de acciones, reuniones. Bueno, cuéntanos, porque hay mucho que contar aquí. Sí, pues bueno, nosotros en MSC trabajamos con todo el sector que tiene relación con la pesca sostenible y con el pescado. Entonces trabajamos mucho con el sector pesquero, trabajamos con las empresas que compran y venden pescado, trabajamos cara a la ciudadanía, también en educación. Y Mares para Siempre es un movimiento en el que intentamos sumar a todas Ujú. estas entidades, personas que apoyan en la pesca sostenible para comunicar, para concienciar y fundamentalmente dos cosas. Por un lado, la importancia de los océanos, como Mm. acabamos de comentar, y luego también la pesca sostenible, porque la mayoría de la gente desconoce bien qué es este término, desconoce nuestro trabajo también y el sello azul, que es una de las herramientas que comunicamos, y también desconoce ejemplos de pesca sostenible. Ahora estamos en un momento donde hay una enorme desconfianza. Vosotros habláis de noticias positivas, pues la gente parece que no quiere noticias positivas, que quiere un poco como que fijarse en que todo está mal y todo está fatal y no tiene solución. Y precisamente en pesca tenemos ejemplos fantásticos, ejemplos muy cercanos que comunicar. Y son ejemplos reales que se pueden explicar muy bien. Bueno, imagina que no es muy difícil imaginar, porque como todo ser vivo tengo que ir a hacer la compra. Entonces yo mañana hago la compra y bueno, a la hora de ir a la pescadería veo este sello. ¿Qué significa? ¿Qué me aporta a mí este sello azul de MSC? Pues este sello, que bueno, es un sellito azul que pone pesca sostenible certificada MSC,
lo que te indica es que ese pescado o ese marisco proviene de unos barcos que han pasado una auditoría muy exigente desde el punto de vista medioambiental. Es decir, se han analizado todos esos indicadores que te he comentado, que son 25. Es un Madre mía. proceso que puede durar 2 años, o sea, realmente es un proceso muy, muy exigente, que además es público, que está abierto a otros grupos de interés que pueden comentar, pueden incluso decir que no están de acuerdo. Bueno, es un proceso que realmente es exigente y además que las empresas que han comprado y vendido ese pescado también han pasado unas auditorías para asegurar que si dicen que es certificado MSC realmente lo sea, ¿no? Y ahí hay unas auditorías para asegurar que se puede rastrear ese producto. Entonces, es una manera sencilla de poder hacer un consumo responsable de pescado, porque no, el tema del pescado es complicado, o sea, es complicado conocer cuántas especies hay. Si hablamos de merluza, está la merluza del Atlántico, la merluza que se pesca en Sudáfrica, merluza que se pesca en Argentina, se puede pescar de 5 formas diferentes. Saber si es sostenible o no es sostenible a veces para el consumidor es una tarea muy Claro. difícil. Y MSC al final es una herramienta de hacerlo más sencillo y a la vez poner en valor a todos aquellos que están promoviendo la pesca sostenible. Desde el punto de vista de la calidad, ya Ujú. entraremos luego en la cuestión desagradable de si es más... Bueno, desagradable no, porque no estoy diciendo que sea más caro o más barato. Digo que siempre es desagradable hablar del precio de las cosas, ¿no? Pero empezando por lo que es más importante para mí, no solamente la sostenibilidad, sino también hay que mirar a la calidad del producto, que sea sano, me refiero. Ujú. ¿Qué te aporta este sello? Nosotros no medimos parámetros de calidad. En cuanto a, no sé, bueno, se podrían medir parámetros de seguridad alimentaria, pero ya hay otros estándares que miden eso y están bastante, por ley, se tienen que cumplir muchísimos criterios de seguridad alimentaria Sí, claro. en España y en Europa. Eso Luego hay está otras ahí. cuestiones ya de si el formato del producto pues, es más procesado, menos procesado. Sí. Nosotros eso no lo medimos, es decir, el sello MSC puede estar lo mismo en un producto fresco que en una conserva, que en un congelado, y dentro de eso pues habrá diferentes calidades, diferentes marcas. Lo que sí me gustaría remarcar es que si una persona quiere llevar una dieta saludable, sostenible, el pescado es muy buen elemento en Claro. general. Y ahora hay cierta tendencia a poner en el mismo saco la carne y el pescado, ¿no? Vamos hacia una dieta vegetariana o vegana, pues el pescado es lo mismo, igual de malo que la carne, hay que quitarlo, las emisiones no tienen nada que ver desde ningún punto de vista. O sea, el pescado desde el punto de vista de emisiones por lo general es baja huella de carbono, desde el punto de vista de salud es una proteína con alto nivel nutricional, con muchas vitaminas, minerales, es decir, que si una persona come mucho pescado, por lo general es sano, no es algo que le pueda generar malestar en absoluto. Entiendo que estamos hablando de pesca, ¿no? O sea, de pescado Sí, que se pesca, no de piscifactorías. ¿O hay, sí? hay también, Pe- nosotros solo trabajamos pesca. Hay otros sellos con los que colaboramos que son de acuicultura responsable, que también miden muchos parámetros para asegurar que esa acuicultura sea Ujú. eh, pues, responsable bueno, desde diferentes puntos de vista, ¿no? De desde la alimentación hasta cómo están esas granjas, hasta el agua que se utiliza. Nosotros con quien más colaboramos es con ASC, que es un Ajá. sello muy parecido a MSC en cuanto a filosofía. Pero en nuestro caso es pesca. Y también algo que creo que a veces no somos conscientes es lo importante que es diversificar. Ujú. Hay solo en España hay más de 1000 especies diferentes de pescado y a veces tendemos a consumir siempre lo mismo. Bueno, esto es para el pescado o para cualquier alimento, ¿no? Sí, Creo que sí, sí. vamos, Total, vamos total. reduciendo. Cada vez consumimos las 4 cosas y todas las semanas las mismas 4 cosas. Entonces ahí pues hay que intentar probar especies nuevas, intentar ir variando, porque al final si todos comemos las mismas especies siempre, eso es una presión enorme sobre esas especies y al final estamos reduciendo la biodiversidad también.
Claro, y entiendo que además este sello no tiene por qué tener un impacto, lo que te decía antes, sobre el precio del producto. Eh, tiene impacto, a veces se nota más, a veces se nota menos. Todas Ujú. las empresas que participan de nuestro programa al final tienen que asumir una serie de costes, como son estas auditorías, que eso no se Bueno, paga claro. MSC, pero se paga un auditor. Pero ese coste no tiene por qué ser tan alto. Lo que pasa que a veces, bueno, a lo largo de la cadena lo que ocurre es que se dice, bueno, este es un producto un poco más premium, pues le subimos un poquito más, pero realmente no tendría por qué ser mucho más caro. Y de hecho creo que ese es un tema ahora mismo muy candente en Sí, general con sí, todas las alternativas sostenibles y es que tendrían que ser accesibles, es decir, tendrían que tener una serie de ventajas, ya sea fiscales o de otro sí. tipo, que hagan que el consumidor que quiere ser más responsable se vea beneficiado y no al final tenga que optar por pagar más, ¿no? Y a día de hoy, pues hay veces que el producto del que hay menos información, que no se sabe nada, es baratísimo. Y el producto que te aporta mucha más información es más caro. Y esto no tendría que ser así. Aquí lo hemos hablado muchas veces, a veces con Pedro Burruezo, que hablaré con él después de ti, es el, bueno, pues la gente de la asociación Vida Sana son los organizadores de Biocultura, ¿no? Que es la feria de referencia del sector Uh -huh. ecológico, aunque tiene otras muchas actividades. Y con Pedro muchas veces se habla de esto, o con Carlos de Prada, otro amigo del programa periodista ambiental, ¿no? Que Carlos habla mucho de la contaminación tóxica, ¿no? De los químicos y de muchas cosas, ¿no? A lo que quiero ir es que los productos, tanto en el caso del sello ecológico de los alimentos como en el caso de los sellos MSC, hacer bien las cosas evidentemente supone un coste, pero claro, también hacer mejor las cosas supone que es posible que esos alimentos pues sean mejores. Y desde luego hay un punto de vista de los alimentos con el sello ecológico, evidentemente ahí está muy claro que no tienen tóxicos y tal, ¿no? En el punto de vista del sello MSC está claro, y ahora si quieres hablaremos más de ello, que eso contribuye a la conservación de nuestros mares y océanos y de la flora y la fauna. Y eso es fundamental, porque en el mar se juega, pues eso, gran parte de la batalla de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que quieres poner precio, ¿no? Esto de lo barato sale caro, ¿no? ¿Preferimos contaminarnos, comer barato pero contaminarnos con tóxicos? ¿O preferimos, eso sobre todo se ve muy claro en los alimentos del sello ecológico europeo, ¿no? ¿O preferimos comer pescado que sea pescado, valga la redundancia, de manera insostenible y eso puede hacer que se agoten los caladeros de pesca, que se acidifiquen los océanos, que se causen problemas, ¿no? En muchos lugares. Esto ya sería mucho más polémico hablar, ¿no? Pero ¿qué pasa en muchos lugares del África subsahariana donde la gente se están acabando muchos caladeros y la gente evidentemente pues tiene que sobrevivir y a veces hace cosas muy complicadas, pero claro, ponte en su lugar, ¿no? Quiero decir que eso que el problema, esto es una opinión mía, es que el sistema tal y como está montado, el tinglado, deja fuera, externaliza costes que deberían de sumarse, ¿no? Porque claro, Ujú. Sí, no se integran. O sea, claro, un producto en el que están incorporados esos costes, ¿no? Cualquier producto alimenticio tiene impacto, esto está claro. claro. Sí, 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 eso es Incluso en evidente. tu pequeño huerto que tengas en tu casa, algo de impacto siempre va a tener. Siempre. Hay alimentos que tienen mucho más y otros menos, pero cuando un producto integra esos impactos y todo el coste de medirlos, minimizarlos, asegurar que se va adaptando a los factores cambiantes, etcétera, todo eso lo integras, obviamente eso eleva los costes. Lo que pasa es que los productos que no lo integran, al final esos costes los estamos asumiendo igual como sociedad. Vía Si salud, un, sí, por sí, vía ejemplo, salud o vía degradación del si medio. un caladero hay que cerrarlo porque Claro, una especie se ha agotado, al final hay que dar unas ayudas, eso hay es. que, o hay que, si hay un vertido tóxico, pues hay que limpiar eso y todo eso tiene un coste económico inmenso. Lo que pasa es que Entonces, no lo asumen las empresas que juegan un poco a mm, trampear porque no lo incorporan, sino eso al final
muchas veces lo pagan claro. desde las administraciones públicas. Ahí está el tema. Entonces, tenemos que ser conscientes de que esos costes los vamos a asumir igualmente, a lo mejor no nosotros directamente, pero en algún sitio se están asumiendo Tarde o temprano. y lo que es fundamental es que sea la propia cadena de valor, ¿no? Como se dice ahora, que es toda la cadena de producción, la que en la medida de lo posible incorpore esos costes y ya los integre y tengamos un precio realista. Y este precio realista a veces va a significar que cosas que estamos muy acostumbrados a comprar muy barato, no las vamos a poder seguir comprando igual de barato. Y esto es algo que tenemos que asumir. Que si antes se decía, bueno, pues es que yo quiero comer, no sé, gambas baratísimo todo el año, pues es que a Claro. lo mejor no vas a poder. Y antes había ciertas cosas que eran como ciertos momentos del año que se valoraba más, ¿no? Y ahora queremos todo, todo el tiempo. Claro. Entonces, bueno, pues esto es algo que yo creo que poco a poco se va a ir incorporando y, por ejemplo, por ponerte ejemplos prácticos, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con eh, flota que captura atún, que es Ujú. un producto muy, bueno, pues muy conocido en España, que es muy popular y se consume mucho atún. Estas flotas, que son, bueno, barcos bastante grandes, han invertido, pues, a lo mejor 10 millones de euros Ya ves. en programas de observadores, mejoras que han hecho a bordo para reducir el impacto de la pesca, investigaciones científicas, tener personal solo dedicado a temas de sostenibilidad y ciencia. O sea, es un coste altísimo que están asumiendo algunas empresas. Y esto, bueno, pues se tiene que valorar y se tiene que Pero es conocer, que ¿no? se tendría que valorar incluso como sociedad. Y eso para mí significaría Claro, que a quien hace esta apuesta tan potente habría que ayudarles también desde lo público, porque estamos hablando de salud, no solo de salud humana, sino también de la protección de nuestro medio, que al final es salud y también es economía, ¿no? Entonces, castiguemos con impuestos a quienes lo hacen mal y subvencionemos de forma adecuada, promocionemos a quienes lo hacen bien y a lo mejor así también, de paso, conseguimos que sean más accesibles los buenos productos, los de calidad de la gente que hace bien las cosas, para la mayoría social, porque eso no significa que queramos que sean productos premium que no sea accesible. Es que si hacemos una política fiscal diferente y unas políticas que premien los productos bien hechos y que frían a impuestos a quienes se escaquean de incorporar unos costes que existen y que los vas a acabar pagando tú o tu padre o tu madre o tu hermano cuando enfermen o directamente ese caladero que se va a acabar, pues yo creo que cambiarían las cosas, ¿no? sí, hay que establecer políticas, de hecho, que incentiven, ¿no? Claro, Nosotros al exacto. final, desde MSC, te he dicho que nuestra herramienta o nuestro estándar sirve para medir, pero también es un incentivo, porque nosotros lo Claro. que queremos es que tenga valor el comprometerse con la pesca sostenible. Es decir, que si un barco hace todo ese ejercicio súper exhaustivo de transparencia también, porque al final tú estás mostrando lo que haces, cómo lo haces, con datos, cualquier persona entra en nuestra web y lo ve, pues que eso luego tenga un valor y Claro. que ese pescado tenga un reconocimiento que o bien tenga un mejor precio o le permita entrar en mercados donde a lo mejor no estaba vendiendo o le dé una comunicación sólida a su empresa. O sea, tiene que tener beneficios porque eso al final incentiva que más se sumen, ¿no? Y por eso para nosotros es muy importante la comunicación, es muy importante que la gente sepa que detrás del sello de MSC pues hay un trabajo muy, muy riguroso. Pero hay que darlo a conocer porque yo cuando voy a la tienda, como vas tú, al Mm. final todo, pues si no, parece lo mismo y es muy difícil y a veces no hay tanto tiempo para informarse de cada cosa, ¿no? Hablando de, siguiendo un poco con esto, pero tocando otro punto, Sí, em, hay mucha gente también desde el punto de vista de pequeñas cofradías que apuestan hoy, a día de hoy, con lo difícil que es por estas artes de pesca tradicionales que además están muy ligadas estas cofradías o estos grupos que siguen apostando por estas formas de, estas artes de pesca, ¿no? Creo que es el término adecuado. Apuestan por esto y apuestan por quedarse en el territorio donde han estado
Y esto es muy importante, ¿no? Porque ahora se habla de la España vaciada y de nuevo otra vez nos olvidamos muchas veces de los mares y océanos al hablar de la España vaciada, hablamos solo del interior, ¿no? Y este tipo de sellos entiendo que vienen muy bien para defender estas artes tradicionales de quienes están sobre el territorio ahí apostándolo todo a seguir con este estilo de vida, ¿no? Sí, sí, hay ejemplos muy bueno de ello, como ahora mismo el sector pesquero tiene un problema grande de relevo generacional. La gente joven no quiere ir Claro, a los barcos. claro, Bueno, lo hay yo creo que en todos los oficios, ¿no? claro. A día de hoy, pero en el sector de la pesca se está viendo muy claramente, siendo un sector que no está mal pagado y que realmente la gente que es pescador o pescadora pues disfruta muchísimo de su oficio, pero bueno, tiene también unas condiciones muy duras y no hay ese relevo. Nosotros, por ejemplo, aquí en España trabajamos con flota artesanal de pulpo en Asturias y esto es un caso muy bonito porque hace unos años este pulpo asturiano pues tenía muy poco reconocimiento, casi todo se vendía en Galicia realmente, que es donde tiene más nombre el pulpo, ¿no? El pulpo Ujú. gallego. Y son varias cofradías de la parte occidental de Asturias que se unieron para certificarse. Y han hecho son barcos muy pequeñitos que pescan con nasas y a raíz de la certificación están logrando un precio en lonja de incluso un 20% más alto. Es decir, ha sido bastante automático el conseguir la certificación y los compradores pagan más por este pulpo. Les ha dado muchísima comunicación como pulpo de Asturias, como un origen que en general la gente no asociaba al pulpo, sino a lo mejor a otras especies. También les ha ayudado a organizarse entre ellos, pues ahora han constituido una asociación que se llama Arpesos, Ajá. donde están mucho más coordinados. También les ha permitido reducir costes, porque ellos antes pescaban y el pulpo lo tenían que llevar a otros puertos, pero ahora ya venden en su puerto, con lo cual es como un poco el ideal teórico de la pesca sostenible, que es pescar menos, ganar más, ¿no? Y ser más eficientes en la pesca. Y ellos lo están consiguiendo. Es realmente con un trabajo también con mucho apoyo por parte del gobierno del Principado de Asturias, con los Claro. centros de investigación pesquera de la Universidad de Oviedo, o sea que también Por- hay toda una red local que está apoyando este trabajo. Porque entiendo que además de ser bueno para el territorio, de fijar la gente que se quede ahí y que puedan desarrollar su tarea a la que se han dedicado mucho tiempo y que lo hacen muy bien, y lo hacen tan bien que al final son también gestores de la especie, ¿no? O sea, son gestores de biodiversidad y evidentemente saben hasta dónde pueden pescar y hasta dónde deben dejar a la especie descansar para que no se agoten, ¿no? Con lo cual estamos hablando de que son los mejores gestores de su biodiversidad. Exacto, lo has definido de maravilla, David. Aquí Daniel, además había una... Uy, que te estoy llamando David todo el día. no pasa nada. Había, perdona, había una barrera en este caso y es que el pulpo son especies de vida corta, que duran muy poquito, entonces es muy difícil medirlo. Y lo que han hecho es, a través de unos estudios matemáticos, han hecho un estudio de cómo Ajá, está la población de pulpo en Asturias y este estudio es a la referencia que han venido pescadores de pulpo de Australia, de Italia, de México, a conocer este trabajo, también del sur de España, donde se pesca mucho pulpo también, a conocerlo porque es muy interesante y está habiendo un intercambio, no solo ya fortalecer las cofradías en Asturias, sino intercambio con otras cofradías para aprender y mejorar. claro, es que al final el conocimiento compartido, pues es un gran valor añadido, pero claro, precisamente para eso hay que darles la oportunidad de que puedan seguir pescando, dedicándose a lo que se dedican y darles esas herramientas, ¿no? Y al final es bueno a nivel económico, a nivel social y también a nivel de, bueno, de la conservación, ¿no? De la biodiversidad. Que entiendo que esto que pasa con el pulpo al final es un ejemplo, ¿no? Seguramente una de las, ahora me dirás tú, porque ya lleváis un montón de tiempo, que tendréis muchos datos sobre cómo se contribuye desde la pesca sostenible a la conservación de la flora, la fauna marina, de los propios mares y océanos. Pues cuéntanos un poquito.
Pues ahí la clave es medir, Claro, medir qué impactos tiene. Por un lado, en la especie que se va a pescar y luego muchas veces los grandes impactos están en otras especies. Por ejemplo, hemos hablado antes del atún. Cuando se captura atún, se pueden capturar a la vez tortugas o tiburones que no se quieren pescar y hay que liberar. Entonces, eso hay que hacerlo bien y hay que hacerlo de una manera que esas especies, al liberarlas, sobrevivan. Y lo mismo también puede haber un impacto en el fondo marino o un impacto en las aves o hay que medir si la intensidad de la pesca en un hábitat en concreto pues está generando distorsiones o está generando efectos indeseados. Todo eso madre mía. se ¿Y, puede medir, y cómo de se mide? hecho. ¿Lo miden las pesqueras o lo miden las pesqueras en colaboración con universidades? Un poco de todo, porque es un Eh, trabajo ímprobo. Hay campañas científicas que se llevan a cabo desde los organismos científicos españoles. También aquí es muy importante la recogida de datos que se haga a bordo. Y entonces los barcos a veces llevan observadores bueno, esto es muy frecuente, ¿no? Llevan observadores a bordo, que son personas independientes, profesionales, que van de alguna manera registrando esas interacciones, ¿no? Van registrando lo que se captura, ven si en esas capturas pues han entrado también especies que sean vulnerables, cuántas especies, pues si ha entrado, no sé, pues una tortuga o ha entrado una especie que está en peligro de extinción y es muy vulnerable. Todo eso se tiene que registrar y de esa manera todos esos datos luego se van procesando y a partir de ahí se pueden tomar decisiones. Y luego cada vez estas investigaciones pues van avanzando e innovando. Ahora se está incluso usando análisis de ADN en el agua para identificar ciertas cosas, o sea que afortunadamente la ciencia y la tecnología avanza, pero es fundamental la colaboración de los pescadores en esa recogida de datos. Claro, y ahí el sello, entiendo, es vuestro sello azul, pues de alguna manera garantiza esa implicación, digamos, Sí, sí, sí. de la comunidad Claro, porque de... si no hay datos no se pueden certificar. Es Ahí muy está. difícil. Entonces el querer certificarse les anima a recoger más datos, a incrementar el número de observadores o a establecer cambios en su manera de pesca. Me parece vamos, me parece súper interesante y muy, muy necesario. Em, Desde vuestro punto de vista, estando ahí en el epicentro de todos estos datos, de toda esta actividad tan necesaria, pues entiendo que podéis ver las principales amenazas, tanto para la fauna como la flora, como lo que es el medio marino, ¿no? ¿Por dónde va el mayor peligro, ¿no? Para el futuro. El cambio climático lo hemos Mm, mencionado, sin duda es sí, uno de los grandes factores que está cambiando los océanos. Otro es la contaminación marina, mm, contaminación de plásticos, pero también pues, desde nitratos de la agricultura, por ejemplo, que como ha ocurrido en el Mar Menor, ¿no? O como está ocurriendo, ya ves. hasta bueno, sustancias químicas, de alguna manera contamina todo, no solo el agua, ¿no? También la tierra, el aire, entonces es algo que está ahí. Y luego la sobrepesca pues sigue siendo un problema. Nosotros empezamos a trabajar en los años 90, hace 25 años, y ya la sobrepesca ya era algo, se había identificado como un grave problema y, y es que no está mejorando. Hay grandes zonas del mundo donde sí que se ha logrado unos avances muy importantes. Europa, la verdad es que hay unos progresos muy destacados en A ver qué Estados pasa ahora, Unidos. ¿no? Con el acuerdo este de Naciones Unidas para proteger los Sí, océanos. ¿Se van a tocar estos aspectos? sí, 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 sí. Ahora, si quieres, te comentamos el acuerdo porque va Mm, mucho más allá de la pesca. ajá, Pero por acabar con el tema de la sí. sobrepesca, en general, los últimos datos indican que está aumentando en el mundo, aunque este aumento es muy desigual. Es decir, hay grandes zonas muy bien gestionadas donde no hay sobrepesca
y luego hay grandes zonas donde la sobrepesca predomina. Entonces, Mm. todavía hay mucho trabajo. Y el acuerdo de alta mar que comentas, pues es un paso muy importante, porque los estados al final toman decisiones en lo que se llama la zona económica exclusiva, que son 200 millas, unos 370 kilómetros, si no estoy equivocada, de costa, ¿no? Eso es donde los estados deciden lo que se puede pescar, quién puede pescar, cuándo. Pero más allá de estas 200 millas es lo que se llaman aguas internacionales o alta mar, y ahí pues la regulación ha sido siempre bastante deficiente. En pesca sí que ha habido regulación a través de unas organizaciones regionales de pesca que se crearon hace muchos años, sobre todo para regular la pesca de atún y otras especies migratorias, pero hay muchas actividades que se realizan en alta mar donde ni se están midiendo impactos ni hay un marco jurídico, ¿no? Y este tratado lo que hace es establecer, bueno, se ha aprobado que se va a establecer ese marco jurídico que será vinculante, además, que los estados tendrán la obligación de implementarlo. También un elemento muy importante es este objetivo, que ya era un objetivo anterior, de proteger el 30% de la biodiversidad para Sí. 2030. Este tratado asegura que eso se lleve a cabo en alta mar también. Y otras cuestiones como los recursos genéticos marinos, que ahora hay, pues, hay mucho debate sobre cómo explotarlos, quién puede realmente patentar ese conocimiento, y también se ha tratado en este acuerdo. Ahora lo importante, como pasa con todos los acuerdos internacionales, es que se hagan ley de forma efectiva en los territorios, es decir, que se ratifiquen, ¿no? Exacto. Se ha dado este primer paso que ha sido fundamental porque se ha tardado pues desde el 2004 que se llevaba negociando. Ahora lo tienen que ratificar por lo menos 60 estados y luego los gobiernos tendrán que implementarlos, a desarrollarlo a nivel nacional, decir cómo lo van a cumplir. Y lo que está previsto es establecer una serie de COPs, igual que está la COP del Sí, cambio climático, la COP de biodiversidad, pues habrá una COP qué bueno. para dar seguimiento a este tratado, y serán esas COPs donde realmente se pondrá sobre la mesa si se está implementando, quién está haciendo cosas, quién no. O sea, que os va a Y, tocar y pelear ahí. Como les pasa nos, a otra gente en otros sí, ámbitos que me han sí, contado, sí, te va a tocar ahí pelear con los que sí, no. sí. Sí, sí, porque fíjate, y ahora voy a decir bien Daniel, ¿no? Y perdóname, No pasa nada, eh, ningún problema. eh, que estamos hablando de 2030. O sea, los objetivos son a 2030 y estamos en 2023. Es decir, es un plazo cortísimo, cortísimo. Así que los países tienen realmente que darse prisa en ratificar y en implementar. Estamos terminando la entrevista, que a mí se me ha ido muy rápido, llevamos casi 40 minutos, he flipado cuando Así. acabo de verlo, sí, sí, es curioso. Es que has hablado antes de sobrepesca y de lugares y países que lo hacen mejor o peor, yo no sé si te lo voy a preguntar igualmente, no te hablo evidentemente de la gente concienciada que está con vosotros, que está con el sello, que mide las cosas para hacerlo bien, a nivel general. Di lo que quieras, aquí puede ser totalmente crítica o no, no lo sé, a lo mejor me das una sorpresa. ¿Cómo está la cosa del sector en España y de las empresas españolas en general? En general, ha habido un cambio grandísimo. Nosotros empezamos a trabajar en España en 2011, o sea, con la oficina española, que Ujú. MSC llevaba desde el año 95. Y en aquel momento no se hablaba mucho de sostenibilidad, se hablaba más de innovación, bueno, de otras cuestiones, ¿no? Toda la modernización de la flota era mucho más prioritario. Y en estos 10 años ha habido un cambio radical. Ahora mismo el sector en conjunto, tanto la flota artesanal como la industrial, tienen muy integrado los temas de sostenibilidad. También en España se ha avanzado muchísimo en lo que es control y cumplimiento, porque hay graves problemas en el mundo de pesca ilegal, por ejemplo, y Mm. España desde hace muchos años es un referente en la lucha contra la pesca ilegal. O sea, que yo, mi valoración es muy positiva. ¿Qué cuestiones quedan? A nivel empresarial, por ejemplo, donde también trabajamos con muchas
empresas que son fabricantes o cadenas de supermercados. Los compromisos todavía a veces son muy vagos. Es decir, las empresas tienen políticas de pesca sostenible, pero a veces esos objetivos pues no son medibles o no son públicos. Entonces Ah, ahí hay, por supuesto, grandísimos ejemplos de empresas que lo hacen muy bien, pero creo que ahí sí que hay que avanzar y fortalecer esos objetivos. Ahora ya hay directivas que van en esa dirección, con lo cual van a hacerlo sí o sí. sí. Pero ahí sí que vemos en relación a otros países, y nosotros como tenemos oficinas en muchas partes del mundo, pues podemos ver lo que se hace, y ahí sí que creemos que hay un trecho importante por cubrir, y que creemos que se va a cubrir sin duda. Pues ya estamos terminando la entrevista. Interesante. Quien quiera conocer más sobre MSC y sobre el sello, sobre campañas como Mares para Siempre también, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nuestra web es msc.org, Ujú. y ahí está toda la información, tanto de la Semana Mares para Siempre, como de con qué pesquerías trabajamos en España, qué empresas, dónde se pueden encontrar el sello azul de MSC, incluso el estándar, todo se puede encontrar ahí. Y también en nuestras redes sociales, que es MSC en España, como no se puede poner la ñ. Estamos en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, así que encantados de que nos sigáis. Y la última pregunta, o si quieres más que pregunta de intervención, siempre me gusta dejar la última abierta, que yo no pregunto nada y tú dices exactamente lo que quieras decir, aquello que no deba quedarse en el tintero y que quieras dejar como último mensaje. Ah, qué bonito. Pues yo lo que diría es mirar hacia el océano. Lo primero, mirarlo con otros ojos, mirarlo con unos ojos diferentes, de ver lo que el océano nos da. Y una frase muy bonita que decimos en MSC es que si cuidas del océano, el océano cuidará de ti. Así que con eso me quedo. Pues es que está clarísimo, es una frase, creo que este año cuando vaya a la playa me voy a acordar, no sé por qué, le acabo de- Acuérdate, acuérdate. sobre todo cuando, espero que sea en positivo porque quede arrobado con la vista lo que veo y no porque vea a nadie haciendo cosas que no debe hacer, espero que sea por esa visión. No mires mucho hacia la arena, que probablemente encontrarás unas miles de colillas y plásticos pequeños, pero vamos Sí, a irnos con ese y, espíritu. y uno cuando tienes según qué sensibilidades además no puede desconectar. En fin, muchas gracias Laura Rodríguez de MSC. Nos encanta hablar con gente que os implicáis y que hacéis cosas realmente muy necesarias y muy positivas, porque claro, otro mundo mejor es posible, decimos, pero tenemos que hacerlo posible. Se puede conseguir, ¿eh? Pero hay que hacerlo. Y ahí está gente que lo hacéis y lo demostráis. Esto no es discurso, es que es gente que estáis trabajando y estáis consiguiendo cambios. Muchas gracias por darnos noticias positivas, Laura. Gracias a ti, Daniel, y a las personas que nos escucháis. Un placer.